Ya vamos avanzando en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Y voy a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo: ¿qué será aquello de resucitar de los muertos? Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Padre amado, gracias te damos. Gracias, buen Dios, porque nos podemos reunir en tu nombre a sabiendas de que tu nombre es exaltado entre nosotros. Y con un corazón dispuesto, oh Dios, a obedecerte, a honrarte y a vivir una vida digna del Evangelio, digna de la vocación con que fuimos llamados. Oh Padre Santo, te rogamos una vez más, así como hemos estado compartiendo este Evangelio de Marcos, que una vez más nos ayudes a poder entender tu palabra, no solamente para conocimiento, sino para ponerla por obra. Cada día, Dios, necesitamos fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Yo te ruego, oh Dios, que nos permitas aceptar, recibir con mansedumbre la palabra. Que cada día podamos reconocer que fuera de ti no hay nadie mejor y no hay para nosotros bien fuera de ti. Tú eres el Dios todopoderoso y como cantamos a su momento, no hay nadie como tú, Señor. Nadie hay como tú y por eso te damos las gracias en el día de hoy. Ahora, Padre, en tus manos ponemos este tiempo. Que sea tu palabra la que mora en abundancia en nuestros corazones. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos llegado hasta este punto de Marcos capítulo 8, donde ya gloria a Dios, amén. Donde ya Jesús en el capítulo 8 de Marcos estuvo anunciando su muerte, algo que quizás lo vemos desde otra perspectiva nosotros, pero imagínense poniéndonos en el lugar de los discípulos y ellos muy encantados con su maestro,
asombrados por todas las cosas que él podía hacer y de repente anunciando su muerte. Hoy día hay personas que les gusta anunciar su muerte y lo hacen de manera diferente cada quien. Quizás sea más común de lo que nosotros nos imaginamos. Gente que anuncian su muerte y que se suicidan. Cuando Jesús anunció su muerte, si bien es cierto, la Biblia hablaba y ya ellos debían de entender que eso debía de pasar, pero no era tan fácil, humanamente hablando, para ellos entender esto, de que su maestro estaba anunciando su muerte. Pero no cualquier muerte, sino de la manera más horrenda. Y lo interesante de todo esto es que Jesús, todo lo que hizo, lo hizo por usted y por mí. Y Jesús nunca tuvo temor en decirlo, lo que iba a pasar, lo que le iba a suceder. Pero en cambio, le dijo a ellos: si ustedes quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Ellos no solamente debían de entender esa realidad tan profunda de que él iba a morir y que era necesario hacerlo, sino que ahora ellos debían de estar dispuestos, por causa de él, si es posible, entregar su vida. Pareciera como que cuando nos trasladamos a nuestro tiempo, estas palabras resultan ser muy incómodas entenderlas, porque la manera en que se vive el cristianismo de hoy es un cristianismo que se predica y que se enseña y que se ostenta, donde está eliminado todo tipo de sufrimiento. Todo lo contrario, si un cristiano sufre o padece, quizás para algunos sea señal de pecado o de cualquier otra cosa. No, la Biblia enseña de que por causa del Señor somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Si usted no se había visto así, hermanos, pues se lo estoy diciendo en el día de hoy. Porque muchas veces hay personas que son capaces de tratar de atraer a la gente para Cristo, pero no se atreven a decirle que por causa del evangelio se padece. Ni de juego. ¿Y cómo se van a convertir la gente si yo le digo, se espantan? Pues esa es la realidad. Dice la Biblia que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y lo bueno de todo esto es que no estamos solos. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y nos guía a toda verdad. Y finalmente en el capítulo 8, cuando Jesús le está hablando, ya impulsándolo a ellos a tener una perspectiva correcta, le dice: porque el que se avergonzare de mí, de mi palabra, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así finaliza el capítulo 8, que lo vimos la semana pasada. Pero ahí inmediatamente en el versículo 1 del capítulo 9, que algunos prefieren conectarlo con el mismo capítulo 8 y no separarlo, al final recuerden que la Biblia originalmente no estaba separada como usted y yo la tenemos, en capítulos y versículos. No existía nada de eso. Pero fíjense lo que dice el versículo 1 del 9. También les dijo: de cierto os digo, ¿qué le dijo? Que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Palabras fuertes, palabras difíciles de entender en ese momento, porque imagínese usted, ya que ya sabemos que la mayoría de ellos, todos, no la mayoría, todos murieron en el primer siglo. Y Juan, el apóstol Juan, que sabemos que su vida se extendió por mucho más tiempo, un poquito más que los demás, que ya habían muerto, habían como mártires. Y escuchar una declaración como esta, donde Jesús dice: algunos de los que están aquí, oigan bien, no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces la pregunta que muchos se hacen es: ¿será que Jesús se habrá confundido aquí? Porque muchos murieron y todavía estamos esperando la venida del Señor. Pues básicamente, hermanos, esto tiene mucha relación con lo que va a pasar en los versículos que le siguen, desde el versículo 2 en adelante. Jesús le va a dar a no todos,
porque recuerden que dentro del grupo de los discípulos habían algunos, como son Pedro, Jacobo y Juan, lo acabamos de leer, que estaban dentro de ese círculo de los tres que Jesús tenía muy cerca, y que había cosas que Él les comunicaba a ellos, y este caso particular de la transfiguración no es la excepción. Porque en la transfiguración ellos vieron a pequeña escala un destello de la gloria y del poder de Dios en su vida. Ellos estaban viendo un hombre igual que ellos. Recuerden, Dios fue hecho carne, pero había cosas que Jesús hacía y que Él tenía que hacerle y mostrarle a ellos, porque déjeme decirle algo, no era tan fácil lo que estaba sucediendo en ese momento. Los discípulos, aunque seguían a Jesús, y mucha gente que seguían a Jesús y estaban maravillados de Jesús, todavía tenían que entender que Jesús no era un simple hombre como lo estaban viendo. Él era el Mesías que habría de venir, y más que esto, a través de la transfiguración, Jesús le está demostrando a estos hombres, a estos discípulos, que Dios se había hecho hombre. Imagínense ustedes, Jesús subió, dice la Biblia, en el versículo 2, a un monte alto y se transfiguró, cambió todo su aspecto, se transformó en medio de ellos. Y miren la manera en que lo describe Marcos allí. Sabemos que los evangelios sinópticos utilizan algunos términos distintos, pero sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Un símbolo, una representación clara de la pureza y de la presencia de Dios entre ellos. Pero, ¿qué pasó? Dentro de esa transfiguración había una plática que quizás muchos hubiesen deseado tener y ya la vivieron ahí. Apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Desde los primeros pensadores en la era cristiana siempre se ha entendido que Moisés representa la ley y Elías los profetas. Muchos entienden que la razón por la que fueron estos dos, Moisés y Elías, se debe a este punto. Ahora bien, cuando Pedro ve esto, sale lo que, recuerden que Pedro era prácticamente el vocero de todos. Cuando Pedro ve esto, su exclamación del momento es: bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorio de este momento tan maravilloso. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él estaba espantado porque lo que estaban viendo era algo irreal, humanamente hablando. Elías había muerto, Moisés había muerto, y eran personas que todo el pueblo judío tenía en su mente. Lo que es Abraham, lo que es Moisés, lo que es Elías y otros más estaban muy arraigados en el corazón, en la mente de ellos. Y Jesús tenía que hacer un trabajo en sus vidas para que entendieran que ya quien está aquí, mayor que Elías, mayor que Moisés y todos los demás, es Jesucristo. Por eso observamos que vino una nube en el versículo 7 que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: ¿a quién fue que señaló? ¿A Elías? ¿A Moisés? No, señaló a aquel a quien ellos debían de poner su mirada, en quien debían de poner sus oídos, y dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Yo creo que si Jesús usara ese método, o Dios a usar el método hoy día de la transfiguración para convencernos a nosotros, ¿qué personas hubiese traído en esa conversación que no hubiesen sido Elías ni Moisés? Porque lamentablemente todavía hay personas en este tiempo que ponen su mente, ponen su mirada, ponen sus oídos en el hombre y no en Dios. Y realmente a Él era que debían de oír. Yo no sé cuáles son aquellas personas o en quién está depositada toda tu confianza, o en quién está depositada toda tu fe,
pero realmente al único que hay que oír es a Jesucristo. Y eso debían de entenderlo ellos como judíos. Luego cuando miraron, ¿sabe qué sucedió? No vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Era una enseñanza que Jesús le estaba trayendo a ellos. No era simplemente para que ellos comenzaran, como dijo Pedro, vamos a hacer una derramada aquí, vamos a disfrutar este. No, Jesús lo está haciendo con un propósito. ¿Y sabe cuál es? Lo que acabamos de ver ahí. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando miraron otra vez, ya no estaban Elías ni Moisés. Estaba solamente Jesucristo otra vez con ellos en medio de esa transfiguración. Sin embargo, Jesús le dice, cuando desciende con ellos del monte, versículo 9, que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Otro aspecto que llenó a ellos de más confusión quizás, porque dice la Biblia que ellos guardaron esa palabra, discutían qué era aquello de resucitar de los muertos. Recuerden que el resucitar de los muertos en cualquier época del mundo o de la era o de los siglos siempre va a ser un misterio eso. Que alguien diga que va a resucitar. Usted puede creer muchas cosas, que le digan o que le comenten, pero para ellos no era tan simple como para entenderlo, tan fácil eso de que Jesús iba a resucitar. Por eso dice la Biblia que ellos guardaron esas palabras, pero discutían entre sí qué era eso de resucitar de los muertos. Evidentemente ya conocemos la historia, ya sabemos lo que pasó, pero hay una pregunta que ellos le hacen, porque todavía están dentro de esa confusión, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Bueno, pues a los escribas le convenía, porque si Elías no había venido, o sea, me refiero al Elías profético encarnado en el Juan el Bautista, si no había venido, entonces tampoco había Mesías. O sea que era un mensaje que ellos estaban comunicando con decir que era necesario que Elías venga primero. Porque a ellos los discípulos y a muchos de los que creían en Jesús, esos grupos religiosos de la época le confundían. Le mencionaban cosas que habían que pasar porque todo era negar a Jesús como el Mesías. Y ahí está la respuesta de Jesús. Elías a la verdad vendrá primero. Miren qué contraste interesante, porque en la transfiguración estaba Elías y Moisés. Y ahora entonces Jesús menciona y le dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Obviamente está hablando del cumplimiento profético de ese Elías al que se hace referencia aquí, y que ya entendemos que es una alusión a Juan el Bautista. Ya esto lo habíamos comentado en otras ocasiones. El hecho de que Jesús hiciera esto, ese destello de su gloria o ese anticipo de su poder, le demostraba a ellos todo lo que los escribas y los fariseos y esos grupos religiosos trataban de contradecir. Porque ellos decían mucho, pero hacían poco. Ningún escriba, ningún fariseo, por más nivel que pudiera haber alcanzado, podía hacer eso que Jesús hizo. Transfigurarse. Elías, Moisés, solamente Dios podía hacer algo así. Y sin embargo, miren lo que dice el texto más adelante. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, los demás, porque solamente estaban allí Pedro, Jacobo y Juan, dice allí que vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban ¿con qué? Con ellos. Porque mientras Jesús hacía su ministerio por un lado, por otro lado estaban los escribas confundiendo, discutiendo, trayendo engaño. Recuerden que la pregunta que le hacen los discípulos en el versículo 11 dice, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ellos buscaban, sustituían un argumento
con otro, pero tratando siempre de negar que Jesús era el Mesías. Y aquí se está presentando un caso, porque estamos viendo que dice la Biblia que había una gran multitud alrededor de los discípulos. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús había estado, subió al monte con Jacobo, con Juan y con Pedro. Se transfiguró, vieron un destello de su gloria, pero los demás discípulos estaban con un problema serio allá abajo. Cuando llegó donde estaban los demás discípulos, dice la Biblia que había una gran multitud y nada más y nada menos que los escribas discutían con ellos. Y dice la Biblia en el versículo 15, enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahí era que estaba el problema. El problema estaba, toda esta discusión estaba en que los discípulos de Jesús, los demás que habían quedado, no habían podido sacar ese espíritu de ese muchacho, como la Biblia lo describe aquí, endemoniado. Tremenda prueba tenían esos discípulos en ese momento. Porque imagínense, esos escribas y toda la multitud, la Biblia no nos dice todo lo que podían haber dicho en ese momento, pero sabría usted imaginar, o se puede usted imaginar, con el ímpetu que estaban ellos, con la discusión que tenían, no eran palabras bonitas que se escuchaban allí. Ustedes no sirven para nada. Eso es mentira, de que el viento, que el mar, de que una multitud, hay algo raro. Y comenzaron a desprestigiar todo lo que Jesús hacía y a ellos a cuestionarlo como verdaderos, auténticos discípulos y como falsantes, si es posible. Todas esas posibilidades podían darse. ¿Por qué? Porque Jesús hacía milagros, hacía de todo, y ahora estos que están allí no son capaces, según ellos, de sacar ese espíritu mudo. Y miren la respuesta de Jesús, versículo 19. Y respondiendo él les dijo, oh generación que incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, como suele suceder, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Hasta ahora, hermanos, nosotros hemos visto en el Evangelio de Marcos que Jesús ha realizado milagros, como pudieran llamar algunos, extraordinarios. Calmar la tempestad en el mar, alimentar 4,000, y sabemos que se cuatruplica la cantidad. Jesús a la hija de Lázaro, también dice la Biblia que a un sordo mudo, al endemoniado gadareno, que no eran 2 demonios ni uno, estamos hablando que se llamaba legión por la cantidad, porque eran muchos, y sabemos que una legión era una mayor unidad del ejército romano, que iba de 4,200 a 6,000. Y cuando hablábamos en el estudio bíblico sobre este episodio, esto es para asombrarse, y sin embargo, para Jesús no había nada imposible, ni lo hay todavía, porque Él es Dios. Y Él sacó todo eso. Pero también una mujer que se le acercó con flujo de sangre, 12 años, imagínese usted. Y Jesús también obró en favor de ella. Ahora le traen dice la Biblia aquí, que desde cuándo, porque la pregunta que le hace a Jesús es interesante, desde hace qué tiempo le sucede esto, y dice ahí, desde niño.
No quiere usted imaginarse la batalla tan grande que debieron tener los padres de ese niño con esa condición. Y cómo la gente podía descifrar y entender que era una posesión demoníaca. Habían ido a todos los medios posibles. Habían buscado todos los que podían ayudar y nadie podía hacer nada. Y en ese tiempo, todo el mundo que veía a Jesús decía, aquí ya está la esperanza. Porque es que ya hemos ido a los médicos, hemos ido a todo, hemos gastado todo. Y este niño, muchas veces, versículo 22, el espíritu le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjense las palabras de este Señor, de este Padre, que está hablándole a Jesús. Había escuchado lo que Jesús hizo anteriormente. Podía entender que Él podía hacer algo. Y ahora le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Porque teniendo misericordia del niño, no era solamente con el niño. Es que la aflicción que traía ese niño era demasiado grande. Como sucede en muchos casos. Una persona en la familia es capaz de revolucionar todo el mundo, una sola persona. Y este niño tenía a los familiares que no encontraban qué hacer y sin embargo se encontraron con Jesús. Nada mejor que le pueda pasar a una familia que encontrarse con Jesús. Porque hay problemas que por más que se vaya a los médicos, que por más que se vaya a los psicólogos, que por más que se vaya a los expertos en esta tierra, nadie podrá llegar donde solamente el poder de Dios puede actuar. Y eso es lo que está pasando aquí. Ahora, esa era la última esperanza, pero había una discusión en ese momento. Todo el mundo estaba discutiendo por la única razón: los discípulos no pudieron hacer nada. Jesús, indignado, le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo yo les voy a soportar esto? ¿Cuántas veces Jesús lo había pasado y le había dicho a ellos lo que debían de hacer? Y ahora le dice Jesús a este hombre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Miren qué cosa aquí. Creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué dijo ahí? En pocas palabras. Yo creo, pero es que ayúdame a creerte realmente. Yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Al final, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo. Observen cómo el Señor, la forma en que el Señor echaba fuera demonios. Jesús siempre hablaba. ¿No ha observado esto muchas veces? Porque hay personas que quieren imitar supuestamente a Jesús hoy día sacando demonios, y si tienen que sacar un bate para pelear con una persona endemoniada, lo sacan. Porque hemos visto casos, ya hay videos de personas que se han echado a pelear con endemoniados. Una vergüenza. Jesús le hablaba y mire lo que le dice: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. No hizo show, no hizo un escándalo, no hizo un asunto. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y ahí, hermanos, debemos de poner una nota bien interesante, porque en los manuscritos, en muchos de los manuscritos más antiguos,
la expresión allí, ayuno, no aparece. Razón por la cual en versiones ya, recuerden que tenemos la Reina Valera 1960, han pasado muchos años y se han hecho otras revisiones, por lo que en muchas ya de las versiones que usted conoce, en la Nueva Traducción Viviente y muchísimas otras más, no aparece la expresión ayuno. Sin embargo, esta frase ha sido inmortalizada por muchos años. Cuando se habla de demonio, mucha gente dice, no, mira, esto no es sino con ayuno y oración. Pero déjeme decirle, hermanos, que el término ayuno allí, o la palabra ayuno como tal, no aparece en los manuscritos más antiguos. De manera que Jesús no está diciéndole a ellos, para confundirlo aún más, diciéndole una fórmula que para usted poder reprender un demonio, usted tiene que primero ayunar, orar y entonces salga a reprenderlo. No es lo que está diciendo. Recuerden que lo que Jesús le reclama en el versículo 19 en adelante allí es cuando dice, oh generación que incrédula. La falta de fe de los discípulos, la falta de fe en el Señor, lo llevó a ellos a fracasar en este aspecto. Y evidentemente usted ve personas que dicen, cuando pasa algo, vamos a hacer una cadena de oración. Bien, eso está bien, hay que orarle al Señor. Pero un creyente verdadero, no un creyente que ora de una manera accidental u ocasional. Esto no es un asunto de que vamos a orar ahora cuando usted tiene un mes que no ora, ni lee la Biblia y está apartado de Dios. Porque es muy bonito verlo ahora como una fórmula, no tener ninguna comunión con Dios, ninguna relación con Dios, y de repente hay un demonio, espérate, vamos a orar y ayunar y lo voy a sacar. No es así, hermanos. Porque el verdadero creyente es un creyente de oración, es un creyente de fe, es un creyente de que tiene un continuo acercamiento con Dios, una comunión íntima con Dios. Es una persona que está fortalecida espiritualmente. Y yo le digo claro, hermanos, tenga mucho cuidado si usted va a enfrentarse a una persona que dicen estar endemoniada y usted muy bien sabe que no tiene comunión con Dios. Si usted sabe que no tiene comunión con Dios y que no está andando como es digno y que espiritualmente no está fortalecida o fortalecido y que no tenga cuenta con eso, porque esas son la gente que a los demonios les gusta para decirle sus verdades. A Pablo conocemos y a Jesús. ¿Y ustedes quiénes son? Tengan cuidado con eso, hermanos. Y eso es una voz de alerta también a nosotros como creyentes, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre y continuamente tenemos que estar en comunión con el Señor, que es lo que representa la oración. Muchas veces pensamos que la oración es un simple acto del momento y yo oré, hablé, terminé, cerré y me fui. No, es que el creyente tiene una continua comunión con Dios. Y Jesús le está reclamando a estos discípulos su falta de fe. ¿Cómo puede usted fortalecerse en la fe si usted no ora? Si usted no pasa tiempo con Dios. Usted puede ayunar todas las veces que quiera, pero un ayuno sin oración es una huelga de hambre y usted lo sabe. Porque el propósito del ayuno, bíblicamente hablando, no es un asunto de que usted deje de comer y ya. En el Antiguo Testamento es un asunto de afligir el alma, de arrepentimiento, de apartarse de cosas para poder enfocarse en lo espiritual, en lo más importante, fortalecerse. Pero Jesús nos está trayendo a nosotros una enseñanza muy importante. Debemos siempre estar preparados. Debemos siempre estar preparados para poder saber cómo poder enfrentar las cosas que se nos presentan. Hemos visto muchos casos, muchos revuelos cuando se habla de
de demonio. Hay creyentes que el escuchar eso, que hay un demonio, yo ni me meto por ahí, cuidado. Hermanos, eso es lo que nos debe de llevar a nosotros a evaluar cómo está nuestra comunión con el Señor. Porque recuerden, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Satanás sabe cuando una persona está enfocada y en comunión con Dios, algo que a él no le gusta. Entonces, hermanos, usted no sabe en qué momento de su vida, en su familia, en el trabajo o donde quiera que esté, tenga que estar o enfrentar a alguien con una condición poseída por Satanás. Porque a veces pensamos como que los demonios o las personas endemoniadas solamente estaban en el primer siglo, en el tiempo de Jesús. Es verdad que aparecen muchos demonios o muchos endemoniados, pero todavía dice la Biblia que el espíritu ahora opera, todavía sigue operando en los hijos de desobediencia. Y todavía hay personas que también pueden estar poseídas por Satanás o por los demonios en este tiempo. Y usted no lo sabe. Pero lo que nos da a nosotros seguridad es que tenemos el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacerlo con nuestra propia fuerza, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué tenían miedo de preguntarle? Quizás, como algunos dicen, ya Jesús le había reprochado muchas cosas. Su falta de fe, en este caso ya más reciente. Y ellos entre sí no querían seguir haciéndole más preguntas. Pero ellos no sabían que Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Que Jesús sabía cuáles eran sus preocupaciones. Jesús no le anunció su muerte una vez, sino varias veces. Llegó un momento, como nos menciona el Evangelio de Juan, que ellos estaban turbados. Jesús tuvo que decirle: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed en mí. O sea, ellos, escuchar esto les traía aflicción y no era el propósito de Jesús. Porque Jesús no solamente les dice que va a morir, será entregado, y una palabra bien terrible que menciona, y es que es ser como nada cuando sea entregado, tratado como nadie. Pero Jesús también junto con eso le habla de que va a resucitar o iba a resucitar al tercer día. Y ellos tenían miedo de preguntarle. Aunque ellos tenían miedo de preguntarle a Jesús, Jesús siempre tenía una respuesta para ellos. Jesús siempre tenía que responderle en su incredulidad o en sus debilidades, en todo lo que podía pasarle. Y aunque ellos podían sentirse reprochados en algún momento por las cosas que Jesús les decía, era necesario que ellos le preguntaran a Jesús. ¿Y por qué no le preguntaban? Porque tenían miedo. Y algo que no debe suceder en nosotros como creyentes. ¿Qué cosas necesitamos saber de Dios? ¿Qué cosas nos confunden o qué cosas no entendemos de Dios? Gracias le damos al Señor que tenemos su palabra escrita. Gracias le damos al Señor que tenemos personas que nos enseñan su palabra. Gracias le damos al Señor que lo que los discípulos no entendían en ese momento, ya usted lo tiene ahí y sabe qué sucedió y qué pasó y por qué sucedió. Pero cada día debemos de cosas, lo que usted no entienda o lo que usted esté debilitado, buscar en la palabra y conocer más del Señor. Eso es lo que hacemos estudiando y repasando el Evangelio de Marcos. Porque como decíamos al principio, o sea, podemos conocer de muchas cosas, de muchos personajes de la Biblia y de otras cosas, pero poco sabemos de Jesús. Y el Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús de una manera rápida, breve,
sobre todo lo que él hizo. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, oigan bien, quién había de ser el mayor. O sea que encima de todo lo que sucedía entre ellos, imagínense ustedes Jesús anunciando su muerte, Jesús diciendo cosas que van a pasar. Ya ellos estaban preparándose para saber quién iba a recibir el pastel o quién iba a quedarse con la batuta ahí. La carnalidad en su buena ahí. Porque ahí no estaba preguntándose: ¿y quién de nosotros va a defenderlo? Humanamente hablando. ¿Y quién de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a orar? No, nada de eso. Ellos están ahora de camino debatiéndose quién había de ser el mayor. Típico de todo ser humano que quiere alcanzar o ser mayor que todos, o el primero. Y aquí viene la gran enseñanza de Jesús. Versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero. Recuerden que ellos habían callado y no le habían dicho nada a Jesús. ¿Cómo él lo sabe? Porque él es Dios. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Qué interesante que Jesús, para ilustrar la realidad de que ellos no debían de creerse superiores, le pone un niño. Si todos pensáramos así, si en la vida en sentido general, cristianos o no cristianos, si todos pensáramos así, viviéramos en un mundo diferente. Porque esa guerra, esa batalla del ser humano de ser primero en todo, se ve en todas las esferas. Ellos estaban debatiendo aquí quién sería el mayor entre ellos, pero es una tendencia natural siempre, el ocupar el primer lugar en todo. La gente lucha por querer ser primero que otros, y sin embargo, delante de Dios no se trata de quién es mayor o quién es superior. Al contrario, dice Pablo a los filipenses, estimando a los demás como ¿qué? Como superiores a uno mismo. La humildad le hacía falta a ellos. Jesús le reprochó esto en Mateo y en los otros evangelios sinópticos, pero aquí solamente se queda en la parte donde él le muestra al niño para hacerle ver que ellos debían de comportarse de tal forma. Juan, estamos aquí en Marcos capítulo 9, versículo 38. Juan le respondió diciendo: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puede decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí está otra enseñanza que Jesús le está dando. Porque ustedes saben que aunque Jesús tenía a sus discípulos, habían ya personas que habían creído a Jesús y que no andaban posiblemente con ellos en ese momento y que estaban confiados y habían aceptado a Jesús como el Mesías, y que Dios, como siempre ha tenido un remanente. Aquí vemos personas, y miren qué es lo que los discípulos les preocupaba entre todas las cosas. Ellos mismos habían fallado en las oportunidades que tenían, como pasó anteriormente, para echar fuera un demonio, y ahora a alguien que podía hacerlo en el nombre del Señor, dice allí,
echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Otra vez los discípulos mostrando dónde estaba su corazón. Creían, estaban debatiendo quién iba a ser el mayor entre ellos. Por aquí se da el caso otra vez de alguien que echaba fuera demonios, como ellos no podían hacerlo, y se lo prohibieron porque no le seguían. Jesús otra vez le reprocha a ellos.